Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a este tutorial en el cual van a aprender lo que se requiere para poder elaborar de manera correcta un reporte de laboratorio. Aquí estamos observando la portada donde vienen los datos más importantes de este reporte. Está la asignatura, el profesor, la actividad, el nombre del alumno, los integrantes del equipo, el número de parcial, la fecha en la que se entrega. Y de aquí nos vamos a desglosar una tabla de contenido que contiene diferentes partes, iniciando con la introducción, los objetivos, la hipótesis, el marco teórico, los materiales y procedimientos, los resultados, conclusiones, fuentes de información y bibliografía. Iniciaremos con la introducción. La introducción es una parte del reporte que se tiene que elaborar al final, dado que va a contener la explicación de lo que se trata todo el trabajo. Y es solamente al final que se puede tener presente exactamente lo que se va a abordar. No se redacta al principio, dado que si se redacta al principio y no hay coincidencia entre lo que se explica y lo que contiene el documento, seguramente habrá un conflicto, por lo cual se les pide que se redacte hasta el final. La introducción describe las partes en las que está estructurado el documento, solo haciendo referencias breves al tema. También puede incluir opiniones. Aquí se pueden anexar experiencias. Por ejemplo, en una introducción de un trabajo podemos decir: al principio tenía dificultad para comprender el tema, pero ahora que he tenido esta práctica, me parece que lo he comprendido mejor, porque he aplicado las siguientes estrategias, los siguientes métodos, las siguientes fórmulas, etcétera, etcétera. Luego tenemos los objetivos. Los objetivos son una parte importante del proyecto, del reporte, dado que es lo que esperamos obtener. Es la finalidad por la cual tenemos la práctica de campo, el experimento, el trabajo, el proyecto. En este caso, el objetivo responde a una pregunta que es muy importante. ¿Para qué lo vamos a hacer? Aquí tenemos una cuestión muy importante respecto a los objetivos. Estos tienen una forma bastante particular de realizarse. Vamos a notar un verbo en infinitivo que tiene las terminaciones ar, er, ir. Por ejemplo, identificar. Si nosotros lo redactamos en el presente diciendo se identifica, o en el pasado diciendo se identificó, o en el futuro diciendo se identificará, el objetivo puede llegar a ser confuso, porque no se sabe si la acción fue pasada, presente o futura. En infinitivo es una conjugación en la cual el verbo tiene una prevalencia a través del tiempo. Podemos determinar dos tipos de objetivos: el objetivo general y el objetivo específico. En el primero, que es el objetivo general, tenemos todos los elementos de lo que estamos haciendo, gran parte de las cosas que estamos haciendo. En el objetivo específico, si nosotros utilizamos varios pasos o tenemos varias finalidades, podemos describir cada una de manera independiente. Aquí nos dice que el otro, en este caso específico, puede ser más de uno y exponer claramente cada detalle. Es importante redactar e identificar bien los objetivos, porque posteriormente se van a evaluar si se llegó a cumplir o no. Por ejemplo, al hacer una práctica de laboratorio, en una reacción química, objetivo: observar la reacción química. Al final del reporte, en las conclusiones, se debe de ver si esto se logró, se observó, no se observó. En cambio, si nosotros decimos cuantificar la cantidad de sustancias que participaron en la reacción, al final tendríamos que tener un resultado numérico. El objetivo puede ser muy sencillo, dependiendo la actividad que hagamos, o muy complejo. Otro de los puntos importantes es la hipótesis. La hipótesis es lo que nosotros creemos en un momento dado que puede suceder. Aquí lo redacta o lo dice en la explicación: son las suposiciones o ideas que surgen en nuestro pensamiento a partir de la experiencia de lo que puede suceder. Es decir, una cuestión que tal vez ya hemos visto, que por razonamiento lógico puede ocurrir. A partir del experimento, proyecto, práctica.
En este caso, la hipótesis debe de ser coherente con la información mencionada en el marco teórico. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una reacción química, podríamos pensar que podemos determinar aproximadamente cuántos gramos de la sustancia vamos a obtener, o podemos determinar si se va a producir o no esta reacción. En el caso de cualquier otro ejercicio, cualquier otro ejemplo de otras asignaturas, de otras materias, de igual manera, dependiendo de la naturaleza de lo que hagamos, tiene que ser lógica y tiene que estar fundamentado, como lo hemos mencionado antes, en el marco teórico. El marco teórico. Aquí tenemos un elemento muy importante en la investigación. Como su nombre lo dice, el marco teórico es una estructura que va a servir de soporte. Este es el soporte teórico. Aquí nos dice la explicación, se notan conceptos, explicaciones del tema. Es decir, toda la información acerca del tema de investigación. Aquí se puede agrupar por orden, ¿verdad?, en subtemas para comprender cada uno de los aspectos que se aborda. En este caso, el marco teórico tiene una función muy importante porque en este va a venir contenido toda la estructura de leyes, conceptos, fórmulas y todas las ideas. Y es muy importante que tengamos en cuenta que tal vez en el marco teórico es la única parte del documento que no está sujeto específicamente a la redacción, pero sí es importante que se aprenda a citar. Es importante que se aprenda a hacer referencias de los autores, dado que como estamos tomando información de alguien más, es una cuestión equivocada el no poner los nombres, el atribuirnos por consecuencia la información a nosotros. El marco teórico es muy importante dentro de la investigación porque a través de las diferentes partes, hipótesis, objetivos, conclusiones, podemos llamar, podemos determinar algunas de las palabras que se usan. En esta parte tenemos la descripción de materiales y procedimientos. Hacemos una lista de los materiales en orden conforme los vamos a utilizar. Si vamos a utilizar una navaja, si se va a utilizar un encendedor, si se va a utilizar una bolsa de plástico. Estos son los elementos que podemos considerar como materiales. En procedimientos vamos a describir como si fuese una receta cada uno de los pasos de la práctica que hicimos. Aquí podemos valernos de algunas palabras como en primer lugar, posteriormente y finalmente. Pero podemos hacer una narrativa más convencional. Por ejemplo, número 1, se corta con unas tijeras una fracción del papel o una fracción de la rama o una fracción de algún elemento o sustancia. Se mide y se pesa. Número 2. Número 3. Se determina el lugar donde se va a ubicar para que no le dé el sol o no se vea afectado por otro elemento. Más o menos es la redacción que llevan los procedimientos. Al final de cuentas simplemente es una explicación que debe de ser clara, que debe de ser precisa de lo que se está haciendo. Resultados. En este apartado se van a notar todas las observaciones y datos que obtuvimos mediante la experiencia. Aquí podemos hacer descripciones, podemos redactar en prosa, es decir, en palabras, cada una de las cosas que percibimos de manera sensorial, utilizando nuestra vista, nuestro tacto, nuestro olfato. Podemos colocar valores numéricos también. Podemos describir cambios. Podemos hacer una lista de mediciones. Podemos colocar, o más bien deberíamos colocar imágenes en orden cronológico o de acuerdo a los procedimientos. Aquí otro recurso muy importante puede ser las gráficas. Aquí, por ejemplo, tengo una ilustración, ¿verdad?, con su señalamiento, que en este caso son numeradas, rotuladas, para que en este caso podamos identificar qué función tiene la imagen. Aquí podemos echar mano de otro elemento que son las tablas. En las tablas vamos a incluir información numérica de preferencia, independientemente de las ilustraciones, y que en este caso van a describir cada una de las descripciones, observaciones que tengamos. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 columnas: datos, unidades e intentos. Aquí, por ejemplo, datos 0.1, que se mide en metros, que se hizo en el primer intento.
0.2 que se mide en litros, que se hizo en el segundo intento, o 0.3 que son kilogramos en el tercer intento. Son diferentes formas de concentrar información que de colocarla en forma de lista o en forma de prosa no tendría mucho sentido, pero la tabla es un recurso muy importante. Aquí tenemos gráficos. Aquí, por ejemplo, tenemos información de un gráfico en el cual tenemos como resultado, a través de diferentes variables de una estadística, cierta información que puede servir, que puede ser de gran ayuda. Finalmente, en el último apartado tenemos las conclusiones. Las conclusiones, de preferencias, podemos hacerlas en prosa, pero también podemos enlistarlas. Aquí nos dice la explicación. Las conclusiones se realizan haciendo comentarios a partir de la comparación de cada una de las suposiciones e hipótesis con cada uno de los resultados, es decir, lo que sucedió, y haciendo una explicación de por qué sí pasó o por qué no fueron logradas las metas o alcanzados los valores esperados. Estas muestran o tienen la intención y los aprendizajes de los estudiantes, por lo tanto tienen mayor valor. Me refiero a que en las conclusiones es donde se va a ver el verdadero conocimiento, dado que las conclusiones no se deben obtener de internet, no se deben copiar y pegar. Las conclusiones son ideas auténticas. Pueden ser redactadas en enunciados sencillos como sujeto, verbo y predicado. La reacción química se realizó de manera eficiente, obteniendo las cantidades exactas de productos y reactivos. Aquí tengo un ejemplo. Además, debemos de agregar comentarios personales de forma argumentada. Es decir, todas las ideas que nosotros expongamos, las ideas que propongamos, deben tener un soporte en hechos, en principios y en leyes de carácter científico. Hace un momento decíamos que como el marco teórico tiene un gran peso y tiene una gran importancia, esa es la razón principal por la cuales deben ser considerados. Finalmente tenemos las fuentes de información. Se van a anotar cada una de las fuentes de información que se consultaron en el marco teórico, haciendo los apartados necesarios. Por ejemplo, aquí tengo bibliografía, que es información que se obtiene en un libro. Están los datos o apellidos del autor, el año, el título y el país. Aquí tengo otro ejemplo de un libro electrónico. El autor, el año, el nombre y de dónde se obtuvo. Aquí viene también la explicación, obtenido de la página electrónica tal. Ahora vamos a realizar una pequeña actividad en la cual podamos describir cómo se van a realizar este tipo de trabajos en Word. Por ejemplo, aquí yo tengo que necesito integrar un índice. Para construir un índice, lo único que tenemos que considerar es que la información debe de estar colocada y desarrollada de forma ordenada. Información 1. Aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo lo vamos a hacer para hacer un índice de la manera más sencilla y rápida posible. Aquí, por ejemplo, voy a poner una información que la vamos a llamar información 2. Y tenemos una información a la que vamos a llamar información 3. Y aquí tenemos esto. Vamos a suponer, ¿verdad?, que estos están separados por diferentes páginas al azar, colocados en diferentes puntos, porque dependiendo de la extensión de la investigación del trabajo podemos ver que no están colocados todas iguales. Entonces lo primero que nos tenemos que cerciorar es lo siguiente, que las palabras que nosotros querramos deben de ser editadas aquí en los estilos en tipo título. Aquí tengo mi primera información en tipo título, aquí tengo mi segunda información en tipo título también. Y aquí tengo mi tercera información en tipo título. Ahí están. Ahora lo siguiente que voy a hacer es hacer un índice. Aquí, por ejemplo, se recomienda pues que el formato de título se modifique, ¿verdad? Pongamos la letra que corresponde. En este caso vamos a utilizar la letra Arial. Le vamos a poner el color negro y la vamos a poner en el número 12. Ahora vamos a construir nuestro índice de una manera muy sencilla. Aquí hay una opción, una pestaña que dice referencias. Vamos a dar clic aquí y aquí, por ejemplo, podemos observar que aquí se cita esa bibliografía. También podemos observar que existe una tabla de contenido, notas al pie y otros elementos.
Para poder poner un índice nos vamos a ir a la tabla de contenido que está en la parte superior y vamos a elegir la que más nos agrade. Vamos a elegir la de contenido y en automático se va a crear la tabla de contenido con cada una de las partes señalándolas en las páginas que corresponde. Ahora vamos a las citas. Cuando nosotros tenemos información de una investigación, sería muy bueno que conforme vayamos investigando vayamos viendo la página y el autor de donde se saca. Aquí, por ejemplo, yo tengo un texto al cual le voy a agregar una cita, una referencia. Para esto, si este texto yo lo copié, puedo ir agregando la información de la siguiente manera. En citas bibliográficas voy a elegir la opción administrar fuentes. Voy a ir colocando diferentes fuentes dependiendo cómo las use. Aquí, por ejemplo, vienen diferentes opciones, como lo puede ser un libro, una sección de libro, una conferencia, un informe, diferentes tipos de documentos de los cuales podemos obtener. Aquí vamos a elegir documento en sitio web. Casi siempre investigan en internet. El autor puede ser la corporación. Por ejemplo, si yo lo obtuve de una corporación que se llama investigatodo.com, el nombre del sitio web se llama Investigatodo. El autor puede venir en algunos datos, ¿verdad? En algunas informaciones de internet puede venir el autor. El autor se va a colocar por apellido en caso de que aparezca, ¿verdad? Fernández Eduardo, por ejemplo. Aquí puede aparecer el autor de esta manera. Pero también puede aparecer o no aparecer. Y cuando no aparezca, pues le voy a colocar el nombre del sitio web que se investiga todo. Aquí me pide el año. En este caso voy a ver cuánto tiempo tiene la publicación. Si no sé el año, voy a colocar el año actual. Y los datos que podemos colocar aquí pueden ser de la investigación. Y aquí puedo colocar el URL, es decir, de dónde lo saqué. www.investigatodo.com. Y vienen algunos detallitos de lo que viene siendo el sitio web, la página, y ahí está. Le vamos a dar en aceptar. Y así nos va a aparecer nuestra información. Le vamos a dar en cerrar. Pero recuerden que lo que vamos a hacer es una cita. Aquí está la opción que dice insertar cita. Lo vamos a poner dándole clic junto a la información y ahí está quién investigó o quién propuso nuestra información. Podemos ir haciendo esto cada vez que nosotros vamos colocando alguna de las partes o fracciones de la información, sobre todo en el marco teórico, que es el único de los lugares en donde debería copiar y pegar y dar crédito a los autores con sus citas. Nuevamente el ejercicio, ¿verdad? Vamos a agregar un nuevo dato, ¿verdad? Ahora vamos a agregar información de un poquito diferente. Vamos a colocar de un libro. Vamos a poner que el autor es Jorge Vázquez. El autor es Jorge Vázquez. El título puede ser un título de libro, por ejemplo, no sé, la materia y la energía. El año, en este caso, siempre los libros traen año. Por ejemplo, vamos a poner 2002. La editorial vamos a poner una editorial librito. Y ahí está, le vamos a dar a aceptar. Y de igual manera tenemos la cita. Para esta información que yo voy a obtener, vamos a insertar la cita y vamos a colocar al autor Vázquez 2002. Y de esta manera podemos darle peso a nuestra investigación y nuestra información. Una vez que ya tenemos esta parte, ¿verdad? Habíamos hablado que al final se va a colocar bibliografía. Aquí, por ejemplo, vamos a dejar la última parte. Después del procedimiento, después de toda esta narrativa, ¿verdad? Aquí podemos colocar nuestras fuentes de información. Aquí mismo en referencias podemos ubicar lo que es la bibliografía. Elegimos la que más nos parezca. Referencias puede ser, ya que tengo de un libro y tengo de un sitio web.
y al dar clic en automático me van a aparecer en orden alfabético las referencias. Puedo colocar, si quiero, para que sea un poquito más ordenado, una sangría en donde vengan las fuentes de información o referencias que están, y de esta manera puedes ahorrar mucho tiempo dejando de hacer las cosas de manera manual, ya que Word tiene la información. Aquí está tu tabla de contenido, aquí está tu marco teórico con sus diferentes temas y subtemas, y aquí finalmente tengo las fuentes de información. Hay una última cosa que me gustaría compartir. En un momento dado, cuando nosotros hacemos un análisis de la información, ¿verdad? Podemos echar mano de muchas cosas. Podemos estructurar, redactar, generar diferentes herramientas que nos puedan servir para hacer los reportes de práctica. Lo único que tienes que hacer es preguntar a tu docente y intentarlo para que puedas ir mejorando en esta habilidad de desarrollar trabajos de investigación. Al final vas a notar que tu trabajo está completo y tiene todos los elementos de lo que es una investigación formal. Respecto a lo que corresponde al reporte de práctica, por el momento sería todo. Espero que este video sea de gran ayuda y te haya servido para resolver todas tus dudas. Hasta la próxima, queridos amigos.